Bienvenidos nuevamente a este espacio de reflexión que tenemos todos los días martes en el canal de YouTube de la Iglesia Evangélica Filadelfia de San Juan. Les habla el pastor Hugo Ramini, su servidor. Yo soy pastor de dicha iglesia ubicada en la provincia de San Juan, Argentina. Y en este caso el título de la reflexión del día de la fecha es el siguiente: el pecado del Anticristo. Y pasamos a la lectura bíblica en el Evangelio según San Lucas, capítulo 18, versículo 8, que dice lo siguiente: Os digo que pronto les hará justicia, pero cuando venga el Hijo del Hombre, ¿hallará fe en la tierra? Cuando vivimos tiempos como los que hoy vivimos, que son tiempos de guerra, tiempos de pandemia, tiempos de crisis económica, tiempos de catástrofes naturales, la gente se vuelca por lo general a la religión, buscando respuestas a esto, buscando las causas por las que se dan estas cosas. Hay inquietud en el ser humano por saber cuándo vendrá el fin del mundo, y en los más creyentes hay inquietud por saber si resta mucho tiempo para el regreso de Jesús a la tierra. Sin embargo, más allá de que la gente busca respuestas en la religión y que aparentemente parece ser un tiempo donde hay personas de mucha fe o que al menos se autodenominan como personas de mucha fe, la Biblia nos dice todo lo contrario, que el último tiempo sería un tiempo en el cual la verdadera fe, la genuina fe, escasearía. Y no solamente escasearía porque personas no encuentran la verdadera fe, sino también escasearía porque personas que un día conocieron la verdadera fe se apartarían de ella. Como dice 1 de Timoteo capítulo 4, versículo 1, dice: Pero el Espíritu dice claramente que en los postreros tiempos algunos apostatarán de la fe, escuchando a espíritus engañadores y a doctrinas de demonios. Y la primera parte del versículo 2 dice: por la hipocresía de mentirosos. La Biblia nos revela que el último tiempo sería un tiempo de poca fe, no solo porque personas que nunca antes conocieron la verdadera fe no la encontrarían o la encontrarían erradamente creyendo que es la verdadera fe, sino que también sería un tiempo así porque muchos que un día conocieron la verdadera fe se apartarían de ella. Y es el tiempo que vivimos hoy en nuestros días. Y la razón por las cuales las personas se apartarían de la fe, de la verdadera fe, la dan los mismos pasajes que hemos leído: por un pecado llamado hipocresía. Hipocresía significa alguien que quiere o pretende ser alguien que no es. Viene de una palabra griega llamada hipokratreis, que significa aquel que es actor o protagonista de una obra de teatro. En la antigüedad, los protagonistas solían utilizar una máscara para representar a un determinado personaje. La hipocresía tiene que ver con ocultar la realidad. Eso es ser un hipócrita. Y la Biblia nos habla mucho de hipocresía y nos da ejemplo de que la hipocresía nos aparta de la fe. Gálatas capítulo 2, versículo 11 al 15 dice: Pero cuando Pedro vino a Antioquía, le resistí cara a cara porque era de condenar. Pues antes que viniesen algunos de parte de Jacobo,
Comía con los gentiles, pero después que vinieron se retraía y se apartaba porque tenía miedo de los de la circuncisión. Y en su simulación participaban también otros judíos, de tal manera que aún Bernabé fue también arrastrado por la hipocresía de ellos. Pero cuando vi que no andaban rectamente conforme a la verdad del Evangelio, dije a Pedro delante de todos: si tú, siendo judío, vives como los gentiles y no como judío, ¿por qué obligas a los gentiles a judaizar? Nosotros, judíos de nacimiento y no pecadores de entre los gentiles. Claramente, la hipocresía de Pedro, cometiendo un acto de simulación, porque él, siendo judío, se involucraba con los gentiles, con los que no eran judíos. Pero cuando venían aquellos judíos creyentes, estaba en presencia de esos judíos creyentes, se apartaba. ¿De quién? Se apartaba de los gentiles, porque tenía miedo de los judíos. Y hasta Bernabé, el compañero de misiones de Pablo, había sido arrastrado por la hipocresía de Pedro y de los que tenían la misma actitud. Y claramente Pablo remarca que él vio que no andaban rectamente conforme a la verdad del Evangelio. La hipocresía nos aparta de la fe. Por eso es que encontramos en muchas personas la siguiente declaración: yo no asisto a ninguna iglesia porque la iglesia está llena de hipócritas. Sabemos que es una excusa, pero también sabemos que esa excusa tiene algo de verdad. Y es verdad, el último tiempo estaría marcado por el pecado de la hipocresía que existiría en muchos creyentes y que no solamente los aparta de la fe a los que la practican, sino también a aquellos que son víctimas de esa hipocresía. Alguien que luchó con el pecado de la hipocresía fue el rey David. Primera de Samuel capítulo 21 versículo 10 al 13 dice lo siguiente: y levantándose David aquel día huyó de la presencia de Saúl y se fue a Aquis rey de Gat. Y los siervos de Aquis le dijeron: ¿no es este David el rey de la tierra? ¿No es este de quien cantaban en las danzas diciendo: hirió Saúl a sus miles y David a sus 10,000? Y David puso en su corazón estas palabras y tuvo gran temor de Aquis rey de Gat y cambió su manera de comportarse delante de ellos y se fingió loco entre ellos y escribía en las portadas de las puertas y dejaba correr la saliva por su barba. El miedo llevó al rey David, a ese rey conforme al corazón de Dios, a fingir una locura para que no lo mataran, para que no sospecharan de él. Él estaba huyendo de Saúl, del rey de Israel, el cual sentía envidia de David. Y David se encontró en medio de otro pueblo, en medio de una huida del rey Saúl. Y como empezaron a sospechar de él, él se fingió loco. Pero no fue la primera vez que David simuló ser algo que no era por miedo, sino que también después de haber caído en el pecado de adulterio y de haber planeado la muerte de uno de los soldados más importantes de su ejército, como Urías Eteo, cayó en el pecado de la hipocresía una vez más,
por causa de ocultar otros pecados. Y dice 2 de Samuel 12 del 5 al 10. Entonces se encendió el furor de David en gran manera contra aquel hombre, y dijo a Natán: vive Jehová, que el que es digno de muerte, y debe pagar la cordera con 4 tantos, porque hizo tal cosa y no tuvo misericordia. Entonces dijo Natán a David: tú eres aquel hombre, así ha dicho Jehová, Dios de Israel: yo te ungí por rey sobre Israel, y te libré de la mano de Saúl, y te di la casa de tu señor y las mujeres de tu señor en tu seno. Además te di la casa de Israel de Judá, y si esto fuera poco, te habría añadido mucho más. ¿Por qué pues tuviste en poco la palabra de Jehová, haciendo lo malo delante de sus ojos? A Urías Heteo heriste a espada, y tomaste por mujer a su mujer, y a él lo mataste con la espada de los hijos de Amón. Por lo cual ahora no se apartará jamás de tu casa la espada, por cuanto me menospreciaste y tomaste la mujer de Urías Heteo para que fuese tu mujer. David fue confrontado por el profeta Natán. Fue desafiado por el profeta a juzgar un determinado asunto, que David juzgó con mucha justicia, y dijo respecto a ese asunto que el hombre que era responsable de dicho asunto debía morir. Entonces el profeta Natán respondió: tú eres aquel hombre. David estaba ocultando su pecado y estaba juzgando el pecado de otros, pero estaba juzgando el pecado en otros que era igual al pecado que había en él. Por cuanto no solamente David había adulterado, no solamente David se había convertido prácticamente en el instigador de un asesinato, de una muerte, sino que también era un hipócrita, porque estaba juzgando en otro una conducta que él estaba practicando y que no había juzgado en su vida. Por tanto, vemos acá en la misma palabra de Dios, esta nos empieza a revelar las consecuencias de la hipocresía. En primer lugar, vemos que el pecado de la hipocresía nos conduce al menosprecio de la palabra de Dios. La hipocresía lleva a menospreciar la palabra de Dios. Por eso dice el versículo 9: ¿por qué pues tuviste en poco la palabra de Jehová, haciendo lo malo delante de sus ojos? La menosprecia la palabra de Dios. La hipocresía nos lleva a menospreciar la palabra de Dios simplemente porque no practicamos lo que predicamos. También podemos ver otra consecuencia en segundo lugar de la hipocresía, y es que el pecado de la hipocresía nos lleva a menospreciar a Dios mismo. Por eso dice el versículo 10: por lo cual ahora no se apartará jamás de tu casa la espada, por cuanto me menospreciaste. Por medio de la hipocresía estamos menospreciando a Dios mismo. Después, en tercer lugar, otra consecuencia de la hipocresía la encontramos en Mateo capítulo 7, versículos 5 al 6, que dice: hipócrita, saca primero la viga de tu propio ojo, y entonces verás bien para sacar la paja del ojo de tu hermano. No deis lo santo a los perros, ni echéis vuestras perlas delante de los cerdos, no sea que las pisoteen y se vuelvan y os despedacen. Una tercera consecuencia de la hipocresía es que la hipocresía nos lleva a profanar las cosas santas de Dios, ya que la palabra de Dios dice,
como dice también en el Nuevo Testamento, la ley es buena cuando se la usa legítimamente. El contexto nos habla de la manera correcta de juzgar, que para juzgar a alguien primeramente tenemos que analizarnos a nosotros mismos y ver si nosotros no estamos practicando el mismo pecado, la misma conducta que vamos a juzgar en otros. Y si lo estamos haciendo primeramente, debemos juzgar esa conducta en nosotros y abandonarla para poder recién juzgar a otro, confrontarlo con su pecado y llevarlo al arrepentimiento. Si no, estamos dando lo santo a los perros o nuestras perlas a los cerdos. Estamos profanando lo santo, estamos profanando la palabra de Dios, no estamos usando la ley legítimamente, como si un asesino condenara a otro. Esa es una tercera consecuencia. Una cuarta consecuencia de la hipocresía, y no poco importante, la encontramos en Mateo 23:13, que dice: Mas ay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas, porque cerráis el reino de los cielos delante de los hombres, pues ni entráis vosotros, ni dejáis entrar a los que están entrando. La hipocresía es un pecado que nos puede llevar a perder la salvación, a perder la oportunidad de permanecer en la presencia de Dios. Como dice la palabra de Dios, el que practica el pecado es del diablo. Si practicamos la hipocresía, nos transformamos en agentes de Satanás, somos parte de Satanás. Y si hemos sido salvados, estamos perdiendo nuestro privilegio, estamos perdiendo nuestra salvación. El reino de los cielos se cierra para nosotros, pero no solamente se cierra para nosotros, sino que se lo cerramos a otros que también son arrastrados por esa conducta, ya que la hipocresía es como una levadura. Jesús dijo: guardaos de la levadura de los fariseos, que es la hipocresía. Es algo que se inyecta, es algo que se siembra y es algo que comienza a inflar, a leudar toda la masa. Por tanto, debemos cuidarnos, guardarnos del pecado de la hipocresía. Ahora, en la palabra de Dios vemos que la hipocresía será el pecado del anticristo, de Satanás hecho hombre, de ese ser que aparecerá para solucionar aparentemente los problemas del mundo entero. Primera de Juan capítulo 2, versículo 18 al 19 dice: queridos hijos, llegó la última hora. Ustedes han oído que el anticristo viene, y ya han surgido muchos anticristos. Por eso sabemos que la última hora ha llegado. Esas personas salieron de nuestras iglesias, pero en realidad nunca fueron parte de nosotros. De haber sido así, se habrían quedado con nosotros. Al irse, demostraron que no eran parte de nosotros. Dice que el anticristo viene, pero ya han surgido muchos anticristos. A lo largo de la historia han surgido muchos anticristos, fundando diferentes sectas, como son los testigos de Jehová, como son los adventistas, como son los mormones, como es la Iglesia Universal también, y demás religiones como lo es el Islam y diferentes religiones que conocemos. Pero también en el último tiempo, en el tiempo que vivimos, surgiría más anticristos. El pecado del anticristo es la hipocresía. Y el pecado
de aquellas personas que están identificadas con el anticristo también es la hipocresía. Personas, dice, que salieron de nuestras iglesias, pero en realidad nunca fueron parte de nosotros. Está hablando de personas que nunca practicaron el cristianismo, de personas que se transformaron en anticristos por causa de la práctica de la hipocresía. Recibieron el mensaje del evangelio, pero nunca lo vivieron. Esos salieron de nosotros para demostrar que no eran en realidad de nosotros. Y segunda de Tesalonicenses capítulo 2, versículo 3 y 4 refuerza esto. Nadie os engañe en ninguna manera, porque no vendrá sin que antes venga la apostasía y se manifieste el hombre de pecado, el hijo de perdición, el cual se opone y se levanta contra todo lo que se llama Dios o es objeto de culto, tanto que se sienta en el templo de Dios como Dios, haciéndose pasar por Dios. El anticristo, cuando se manifieste al mundo, simulará ser Dios, se hará pasar por Dios y entrará en el templo que se va a reconstruir de Jerusalén y dirá: yo soy Dios, deben adorarme. Por eso en ninguna manera debemos dejarnos engañar por esto, ni por personas que simulan ser creyentes, que simulan ser siervos o siervas de Dios, pero no lo son, porque practican la hipocresía, porque viven una vida cristiana actuada. Mateo 24, del 4 al 5 dice: respondiendo Jesús les dijo: mirad que nadie os engañe, porque vendrán muchos en mi nombre diciendo: yo soy el Cristo, y a muchos engañarán. Muchos vendrían en el nombre de Jesús. Hoy escuchamos mucho del nombre de Jesús, muchos que vienen en el nombre de Jesús. Sin embargo, la mayoría de ellos no pertenecen a Cristo, no son ungidos de Dios. Y son personas que llegaron hasta ese estado por la práctica de la hipocresía, porque comenzaron a simular, a fingir ser creyentes, y después eso quiere más, y después fingen ser siervos y siervas de Dios, a tal punto que se apartan de la fe. Es claro el mensaje. La hipocresía no es un pecado que se puede pasar por alto. Es un pecado que debe ser reconocido y debe ser abandonado por cada uno de nosotros si estamos practicando ese pecado. Debemos luchar contra ese pecado. Debemos dejar de fingir, dejar de actuar, dejar de simular, porque verdaderamente es grave todo. Primera de Corintios 15, del 1 al 2 dice: además os declaro, hermanos, el evangelio que os he predicado, el cual también recibisteis, en el cual también perseveráis, por el cual asimismo, si retenéis la palabra que os he predicado, sois salvos, si no creísteis en vano. Debemos retener la palabra de Dios para que el pecado de la hipocresía no gane nuestro corazón. No solamente basta con haber oído la palabra de Dios y haber aceptado el mensaje del evangelio en algún momento, sino que debemos vivir
ese mensaje. Debemos practicar el mensaje del Evangelio, la palabra de Dios, retener esa palabra. Porque por ese pecado de la hipocresía, ese pecado que a veces hasta pasa desapercibido y en el cual nos acostumbramos a vivir, nos puede llevar a convertirnos en anticristos. ¿Y qué es un anticristo? Es alguien que se pone en lugar de Dios o en contra de Él. Debemos tener muchísimo cuidado de esto. Por eso la Biblia nos enseña y nos llama a vivir la palabra de Dios. El mismo Pedro, que había en un momento practicado la hipocresía, fue el mismo que alentó a que no la practicaran. Primera de Pedro 2:1, en la palabra de Dios para todos, dice: entonces no hagan ningún mal, no digan mentiras, no sean hipócritas, no simulen, no actúen, decía Pedro, no se pongan una máscara, sean verdaderos creyentes. El anticristo se pondrá la marca de Dios, se pondrá el sello de Dios aparente en su vida. Sin embargo, debemos saber, debemos entender en todo esto que no podemos simular. No podemos ponernos la máscara de creyentes. Debemos ser creyentes. No podemos ponernos la máscara de siervos o siervas de Dios. Debemos ser verdaderos siervos y siervas de Dios. Y esta invitación va dirigida a ti, que dices creer en Dios, que dices: yo soy creyente, yo creo en Dios, por tanto soy cristiano. La Biblia dice que los demonios también creen y tiemblan. Es la fe de demonios la que tienes si solamente dices que crees en Dios y crees que por el solo hecho de creer eres cristiano. No solamente se trata de creer en Dios, sino que se trata de obedecerlo a Él. Así que te invito a ti, que no solamente quieres creer en Dios, sino que quieres obedecerla a Él, a que ores conmigo, entregando tu vida a Cristo de la siguiente manera: Señor Jesús, en este momento te pido perdón de todos mis pecados. Me arrepiento, Señor, y te recibo en mi vida como mi Señor y mi Salvador personal. Reconozco que tú moriste en la cruz por mí. Reconozco que tú moriste también. Fuiste clavado en la cruz por el pecado de la hipocresía. Por eso renuncio a toda hipocresía en mi vida. Y desde ahora en más no solamente quiero creer en ti, sino también obedecerte. En el nombre de Jesús te entrego mi vida. Y reconozco que ahora soy tu hijo, soy tu hija. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Si has hecho esta oración creyendo en tu corazón, eres salvo. Eres un hijo, una hija de Dios. Y ahora en más vas a comenzar a vivir la vida, la verdadera fe, pero no solamente creyendo, sino obedeciendo a Dios. Porque Él, cuando viene a habitar en tu vida, Él pone el querer como el hacer de su buena voluntad. Así que
Estoy muy agradecido por este momento que hemos compartido de reflexión de la palabra de Dios. Y te invito a que visites la página de Facebook de la Iglesia Evangélica Filadelfia de San Juan y que hagas clic en el botón de WhatsApp si quieres dejarnos un comentario, tienes alguna inquietud o tus datos personales, si has hecho esta oración y quieres más consejos sobre la palabra de Dios. O también visitar nuestro canal de YouTube, Iglesia Evangélica Filadelfia, y ahí podrás tener acceso a diferentes predicaciones y reflexiones que hemos subido durante este tiempo. Te habló el pastor Hugo Ramírez, tu servidor, y nos encontraremos en una próxima reflexión. Que el Señor te bendiga.